Y así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fettman, 702-238-4374 y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101 Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Buenas tardes. Hoy con micrófonos nuevos, que hoy los estrenas vos. Tema de hoy, siglo XXI, las guerras del agua. ¿Por qué este tema? Porque alude a un futuro casi inmediato. A ver esto. Decimos o preveemos que habrá guerras en el futuro que estén relacionadas con las fuentes de agua potable. ¿Por qué estamos convencidos de que esto es parte del futuro sombrío que se cierne sobre la humanidad? En principio, podemos señalar que el crecimiento demográfico va a seguir dándose como hasta el presente en un planeta que va hacia el agotamiento de sus reservas minerales, alimenticias y también acuíferas. Ese crecimiento de la población alude que para el año 2050 habrá aumentado por lo menos en alrededor de un 20% la población actual. Eso significa que los recursos alimenticios y también el agua van a estar seriamente amenazados por el gran número de personas que van a necesitar de ellos. El ser humano puede resistir el hambre durante un tiempo bastante considerable, con absoluta ausencia de alimentos alrededor de 40 días, pero suministrado con un régimen de desnutrición puede ser hasta de años. Pero no es así con el agua. En pocos días un ser humano privado del agua inexorablemente va a morir. ¿Y por qué decimos entonces que el futuro es sombrío? Porque con semejante crecimiento poblacional y teniendo en cuenta que no todos los países del mundo tienen reservas inagotables de la denominada agua dulce, o sea, el agua potable, es lógico creer que las carencias futuras van a determinar una necesidad de avanzar sobre los derechos de agua de países limítrofes o de otros países en general. ¿Cuáles son los países más amenazados? Y precisamente los más pobres. Porque si bien las 3/4 partes o más aún
de la superficie del mundo está cubierta por aguas. Estas aguas son de una alta concentración de sal. Y uno puede pensar, bueno, pero la sal se puede quitar con diversos métodos del agua. Sí, pero para las necesidades de una población, el procedimiento de desalinización requiere de costosos sistemas que no todos los países van a estar en condiciones de llevar adelante. Y no hablemos de los denominados países mediterráneos. No son los que están alrededor del mar Mediterráneo, son aquellos países que están rodeados exclusivamente por tierra, que no tienen costas marítimas y en que entonces dependen exclusivamente de sus cuencas acuíferas internas, como pueden ser ríos y lagos. Pero normalmente hay procesos que afectan estas posibilidades de tener agua potable, como la desertización que avanza en innumerables partes del planeta, como la inadecuada explotación maderera o de distintas naturalezas. Para dar un ejemplo, en Rusia existía un lago interno de grandes proporciones, pero el sistema de economía planificada, o genialidad, pensó que esa zona era propicia para generar algodón. La explotación del algodón requiere de cuantiosas cantidades de agua. Las zonas aledañas a este lago interno que se utilizaron para esa explotación intensiva y extensiva fue produciendo, con el alto consumo consecuente de agua, fue produciendo la reducción de las dimensiones del lago hasta hacerlo desaparecer. Con lo cual terminaron no solo eliminando las posibilidades de sustento para poblaciones aledañas, sino que también en definitiva mataron el futuro de esa explotación del algodón. Por lo tanto, entre la desertización, el uso inapropiado de las fuentes acuíferas, como por ejemplo en Estados Unidos la extracción de gas fracturando las capas rocosas del interior en la tierra a profundidades muy, muy grandes, donde hay yacimientos gasíferos que están prisioneros de capas de rocas. La destrucción de esas rocas por medio de la perforación a cientos y a veces a miles de metros de profundidad requiere de un altísimo consumo del agua para llegar a, o sea, en el proceso de horadar la roca y destruirla. Vos hablas del agua para que no se recalienten los elementos que se usan para la perforación. Son indispensables, son indispensables y son de un volumen muy, muy importante. La extracción, esta extracción que se denomina fracking, por fractura de las capas rocosas,
produce finalmente la posibilidad de extraerla hacia la superficie. Y sometida a presión, el gas puede licuarse y por lo tanto transportarse a distintas zonas mediante barcos que están provistos de enormes cisternas que acumulan, donde se acumula esa cantidad de gas licuado, para después ser regasificado en una planta receptora a mucha distancia. Pero en el camino se ha hecho uso ingente de enormes cantidades de agua. Esa es una de las tantas formas de consumo excesivo del agua. Si a esto añadimos que la industrialización en todas sus formas requiere de ingentes cantidades de agua, podemos llegar a la conclusión de que, sumado al crecimiento demográfico de la humanidad, las reservas actuales de agua potable, en un plazo relativamente corto, estamos hablando de mediados de este siglo, va a haber problemas de suministro a nivel general. Entonces, solamente los países muy ricos podrán acudir a sistemas de desalinización del agua marítima para poder suministrar a la población el agua que necesita. Pero ¿qué pasa con los países pobres que están incapacitados de hacer semejantes inversiones de capital para poder suministrar el agua? Ya hay poblaciones en África que están sufriendo estos graves problemas. Si hoy en el Yemen 20 millones de personas mueren de hambre, un futuro de sed es aún más sombrío, no solamente para el continente africano, para todos aquellos países cuyas economías no les permitan acceder a sistemas muy sofisticados y evolucionados de obtención de agua potable. Aquí te saluda Silvia Raquel Llería, que dice: hola Mónica, saludos para ustedes. Muchas gracias. El futuro nos hace pensar entonces que la necesidad de recurrir a manifestaciones de violencia, le hace guerras, para apropiarse de los escasos recursos potables que pueden existir en el mundo, no es una idea descabellada. O sea, África en siglos anteriores ha sido sometida a la devastación del colonialismo de los países ricos para apropiarse de sus riquezas naturales, el petróleo, los diamantes, el carbón también, y todas aquellas fibras textiles que pudieran producirse en África. Y en Asia, no mucho menos. Debemos recordar que, por ejemplo, la India fue un gran productor de las fibras textiles que necesitaba la producción textil de Inglaterra. ¿Por qué tuvo Gran Bretaña tanto interés en sostener durante tanto tiempo el dominio sobre la India? ¿Y por qué su imperialismo avanzó sobre distintos países en el mundo que podían suministrarle esa capacidad de producción de fibras necesarias para la producción? No cabe duda que
la aparición de la industrialización expandió en todo el mundo el aventurerismo colonialista, y los resultados de esa expoliación a nivel mundial se van a reflejar en el futuro cuando nuevamente las naciones poderosas avancen sobre los recursos acuíferos de los países pobres. Ya hay un gran avance de países con capacidad económica buscando áreas en distintos lugares del mundo que le permitan producir las industrias extractivas de aquellos minerales que son tan necesarios para el desarrollo tecnológico, como las denominadas tierras raras. Que son indispensables para la tecnología cibernética, por ejemplo, el desarrollo de las comunicaciones y otras más. Pero además están avanzando en la obtención de territorialidad sobre zonas capaces de producir alimentos que son tan necesarios en las metrópolis de economía altamente desarrollada. Y en este caso sería bueno recordar que, por ejemplo, China está tratando de establecer en todo el mundo una red de compromisos económicos que le permitan acceder a la capacidad de generación de alimentos de muchos países. Como ejemplo, la soja. La producción de soja es un elemento indispensable para el enorme volumen de habitantes que tiene China. Podría decirse que es el principal alimento. Y con el 22% de la población del mundo, no hay capacidad productiva en el mundo que sea otra cosa que indispensable. Y ha producido y está produciendo en los países productores de soja distintos fenómenos que pueden alterar las economías internas, porque las características de la población, de la producción de soja, generan inconvenientes para mantener la producción de otro tipo de productos alimentarios, y está generando incluso contrabandos de la producción interna de esos países para evadir las tasas con que se cargan la transferencia de este bien inapreciable. La República Argentina, por ejemplo, se ha producido un escándalo en una provincia del norte del país, donde un transporte, un camión muy grande, se volcó y desparramó sobre la ruta todo el contenido de altos volúmenes de soja. ¿Qué significó esto? Conocer y reconocer que existe una red de contrabando en la República Argentina que permite aumentar ganancias
sacando la soja producida en lugar por los silos portuarios, que son fáciles de investigar, sacándolos en camiones por el norte del país en dirección a Paraguay, donde se pueden obtener precios más importantes, mayores. Pero esto es un pequeño detalle de todas las distorsiones que puede generar en el futuro este tipo de comercialización ilegal, que es solo uno de los aspectos con que se amenaza el tema del hambre mundial. Pero habíamos dicho al principio que aún más grave que el hambre es la ausencia de agua potable. Y eso es algo que tenemos a la vista y que en poco tiempo, con el exceso de crecimiento poblacional, sumado al aumento de las necesidades que generan las distintas industrias, las necesidades de agua, y el desequilibrio económico que los países tienen entre sí, va a generar una necesidad de recurrir a medios extremos para obtener ese preciado bien que va a estar faltando. ¿A qué se suma todo esto? El problema global que amenaza la población del mundo con el deshielo de los polos. ¿Cómo se va a enfrentar este fenómeno que el calentamiento global está haciendo que se transforme incluso la vida itícola por las migraciones de las especies de peces y por las mutaciones que están sufriendo a raíz de estos cambios, que no son inocuos? La desaparición o la tendencia hacia la desaparición de estas superficies congeladas van a incidir incluso en el volumen itícola. Y hay que recordar que es una de las principales fuentes de suministro de alimentos. Lo ha sido a través de toda la historia y es probable que en el futuro lo sea aún más. Cuando esta destrucción de las reservas naturales dé lugar a posibles faltas en el futuro de grandes volúmenes de agua, la pregunta es quiénes se van a beneficiar y quiénes se van a perjudicar, y salta a la vista la respuesta de siempre. Los países ricos van a tener una mayor capacidad de resolución de sus problemas a expensas de los países pobres, cosa que ya se está viendo en los desgraciados fenómenos que se están dando en África. ¿Ibas a preguntarme algo? No, me quedé pensando en esto de qué posibilidades hay. Me estaba recordando de un video que vi, que después creo que lo tengo guardado, de utilizar una forma de conseguir agua de lluvia y colectar esa agua. Los volúmenes que se pueden obtener por esta vía son muy reducidos, sobre todo porque el avance de la desertización en el mundo está reduciendo notablemente la posibilidad de que existan lluvias.
Y además, la transferencia a la ionosfera de los gases que se producen en la Tierra están generando aquello que en algún momento se denominó las lluvias ácidas, con los consecuentes problemas que este tipo de precipitación podría generar. O sea, estamos enfermando al planeta hace rato. Y estamos haciéndolo de una manera tan agresiva y tan rápida que no le damos tiempo a que se regenere, a que se recupere. Los procesos en la Tierra han llevado millones de años y todo lo que estamos hablando, toda la degradación que se produce de la ecología, se está dando en el término de alrededor de 200 años. O sea, la aceleración de los cambios no van a permitirle al planeta, sobre todo estando superpoblado, no le van a permitir recuperarse. Y si bien siempre la tecnología ha dado pasos en el sentido de mejorar las condiciones de vida del ser humano, debemos reconocer que hay una disparidad en la distribución de estos beneficios relativos a la salud, según se trate de un país pobre o de un país rico. Hay regiones donde la tecnología no ha llegado. No es que no ha llegado Internet, no han llegado las vacunas. Por lo tanto, el panorama para muchos millones de seres humanos no es realmente laudatorio, con un detalle agravante con respecto al crecimiento demográfico. Son precisamente las regiones más pobres donde aumenta a ritmo escalofriante la población. O sea que estamos generando nuevos seres humanos con un destino desde la cuna, para aquellos que tuvieron la suerte de tener una, desde la cuna a una condición de pobreza extrema que seguramente va a retrotraer el índice de mortalidad infantil a niveles que se veían 2 siglos atrás. Lo que hablábamos hoy de que la gente moría a temprana edad. A temprana edad. Y eso que eran de familias ricas, ¿no? De la realeza. Ese fenómeno que era generado por enfermedades de todo tipo, incluida, por ejemplo, la tuberculosis que se llevó a millones de personas, es algo que va a volver a darse. Y no es posible descartar la aparición de nuevas pandemias. Hay un brote de viruela. Éramos pocos y parió abuelita. Hay un brote de viruela. Probablemente te estés refiriendo a la denominada viruela del mono. Sí, esa. Que a eso vamos a tener que dedicarle un programa especial. Otro programa para aludir a las consecuencias que esto puede llegar a tener en un futuro cercano. Okay. Pero realmente tenemos que considerar que en el futuro las sociedades van a tener que, más allá de la irregularidad de la distribución de las riquezas que determinan la existencia de países pobres y países ricos, en general, sobre todo en los países generadores
la teoría del consumo y la aplicación de la misma a gran escala, vamos a tener la necesidad de que se desarrolle en toda la raza humana un concepto de previsión y de ahorro que cambie el modelo actual, que no está favorecido precisamente por el desarrollo de las grandes empresas que incentivan permanentemente el consumismo de las poblaciones que indudablemente pretenden acceder a los beneficios, a los nuevos beneficios de la tecnología, pero que en muchos casos no son de una necesidad vital, porque estamos hablando de la renovación permanente de objetos que no han sido descartados todavía en los modelos anteriores. Llámese vehículos de transporte, telefonía, o sea, todo el mundo quiere tener la última opción que haya aparecido de cualquier herramienta tecnológica que supuestamente nos mejore las condiciones de vida. Pero la realidad es que estamos influidos por un mecanismo propagandístico que nos hace ver como indispensable lo que no es. Todo nuevo producto que renueva nuestra angustia por la carencia. Sin disgregarnos demasiado del tema, pensemos en la moda. Los cambios en la moda son producidos por la necesidad de mantener una producción de comercialización, de producción textil. Hay que mantener la rueda en permanente movimiento, o sea, nos convertimos en hámster dando vueltas en la rueda de la economía, incentivada por cuanta zanahoria se nos pone adelante para que recurramos a la satisfacción inmediata de esas cosas que nos propone la modernidad y que si escarbáramos en nuestra conciencia nos daríamos cuenta que la mayor parte de ellas no son necesarias o, en el peor de los casos, puede postergarse su posesión hasta un momento más adecuado, si éste llega, porque habría que primero priorizar las condiciones de supervivencia de nuestras futuras generaciones. O sea, la Tierra, y esto fue una maravillosa muestra de la sabiduría indígena, cuando mencionaron que la Tierra, aquello que nos permite sobrevivir, el mundo, no es algo que heredamos de nuestros padres, sino que es algo que estamos tomando prestado de nuestros hijos. Es cierto. Esa necesidad de ser cuidadoso con todo lo que nos rodea se hace muy imprescindible, y para dar un ejemplo podemos hablar de una forma de interpretar la economía en la actualidad, donde se habla, o de alguna manera se señala, la monetización del valor del agua.
¿Qué queremos decir con esto? Que el agua como producto original del cual devienen todos los demás insumos nos puede dar como raíz generatriz una cuantificación del valor del producto final en, por ejemplo, litros de agua. Podemos decir que una hamburguesa, a través de todo el agua que se ha consumido en los pastos que alimentaron al ganado vacuno y en la utilización del ganado vacuno posteriormente para la realización de la hamburguesa, una hamburguesa trasladado a valor agua representa 1000 litros de agua. Esto fue el agua que se consumió a través del tiempo y de los procesos, de los distintos procesos de producción, el precio con que se llegó finalmente a una hamburguesa. Es aterrador. Es aterrador. Trasladémoslo a todas las demás cosas de las cuales hacemos uso y que también devienen, a través de una larga cadena, devienen de la sustancia madre de todo, que es el agua. Si sumamos a esto el crecimiento poblacional, en algunos casos es posible que algún gobierno llegue a la necesidad o a la interpretación de que es necesario regular la natalidad en el mundo. Hay países que ya eso lo tienen, pero no los países. Cosa curiosa, China, que había instituido este modelo de interpretación de las necesidades demográficas, está dejándola de lado. Con lo cual, no podemos hacer el panegírico de esa medida, pero ante las necesidades de los países ricos que están teniendo una tasa de crecimiento negativa, nos lleva a pensar en qué dirección marcha la humanidad. ¿Qué se puede hacer desde lo individual? Muy poco. ¿Y qué se puede hacer desde lo colectivo? Normalmente las medidas que se toman por parte de los estados llegan a través de mucho tiempo y por presiones de demandas populares, con lo cual son siempre soluciones tardías, y sabemos que las soluciones tardías atienden a las consecuencias y no a la raíz de los problemas. Por lo tanto, sigue siendo necesario una toma de conciencia individual que nos permita independizarnos de ese cautiverio, de esa celda personalizada que tenemos los seres humanos, que es el consumismo. Por hoy hemos arrojado suficientes sombras sobre el futuro, que esperamos en próximos episodios poder... Más que sombra, es una noche cerrada. Confiemos en las generaciones venideras, ya que en las presentes se hace muy difícil recurrir a la credibilidad, porque todo lo que estamos viendo no nos alienta precisamente a ser optimistas. Por hoy, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por este programa, para que concienticemos sobre todo
acá en Las Vegas, el desperdicio de agua. Una de las cosas que aprendí, que es muy tonta tal vez, que cuando me lavo los dientes a la mañana ponga el agua en un vaso y no deje correr el agua de la canilla mientras me cepillo los dientes. Es una forma de economizar. Pero también, fíjense que no goteen sus canillas, porque esas gotitas que va goteando poco a poco son litros y litros de agua que se pierden. Dios. Accidentes de carro. Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fettman, 702-238-4374. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca por esta subradio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.